Nuestras vidas tienen diferentes espacios para estar. Espacios que pueden ser positivos, como espacios de confianza, de paz, de reposo, de sosiego. Pero también hay espacios que pueden ser dañinos, que pueden ser negativos, como espacios de desesperanza, desconfianza, preocupación, angustia. Así es que dentro de todas las circunstancias que ocurren en la vida, nosotros como seres humanos estamos ubicados en alguno de estos espacios. Los espacios que nosotros decidimos estar son importantes cuando se trata del resultado. Dios no quiere que nosotros estemos en espacios de preocupación, de quejas, de desconfianza. Porque estar en esos espacios significa que nuestro oído no va a estar tan atento a la voz de Dios. Nuestra vista espiritual se va a nublar y vamos a ver menos de Dios y vamos a ver más de las circunstancias, de los problemas, de los conflictos, de aquellas cosas que nos tienen en esos espacios. Así es que vale la pena que nos preguntemos en qué espacio nosotros decidimos estar. Porque cuando nosotros estamos en espacios de quietud, de confianza, podemos lidiar mejor con nuestras circunstancias. Por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Estar en quietud no es estar sin hacer nada. Es estar en ese espacio donde podemos escuchar a Dios, donde podemos verle, donde podemos confiar y creerle. Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta de cuál espacio nosotros estamos escogiendo estar. Yo quiero hablarles un poco hoy acerca del profeta Elías. Este hombre, un siervo tremendo de Dios, pudo hacerle frente a 400 profetas de Baal delante de toda la nación. Y mientras estos profetas gritaban y suplicaban a su Dios que les enviara fuego del cielo para que quemara el sacrificio, no pasaba nada y Elías observaba. Él tenía la fe de que su Dios iba a obrar. Por lo tanto, cuando le tocó a él su turno, con toda confianza oró a Dios y de inmediato el fuego bajó y consumió todo el sacrificio. Y él tomó venganza de todos aquellos profetas. Luego de esta hazaña, de este asunto tan prodigioso, él recibe un mensaje de Jezabel, la esposa del rey, para decirle que lo iba a matar. Es decir, es una amenaza de muerte. Pero ¿qué hace Elías? Elías entra a un espacio de temor, un espacio de miedo, un espacio que le hace olvidar que Dios acaba de hacer un milagro portentoso delante de los ojos de toda la nación. Se le olvida, se le nubla la razón y solamente ve en ese espacio de temor la muerte que se aproxima porque teme que Jezabel va a cumplir su palabra. Entonces la Biblia nos dice que él se va a un desierto. Y quiero leerles lo que dice Elías para que veamos realmente cuál es ese espacio tan depresivo en el que cayó Elías. La palabra del Señor en Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino
Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Anda, decimos nosotros, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre, que es un hombre de fe, haya caído en ese espacio donde no puede ver nada más que va a ser asesinado por los hombres de Jezabel? Entonces vemos a Dios actuando. Porque es que es importante que sepamos que Dios está en todos nuestros espacios. Dios no da la vuelta cuando nos ve en espacios como estaba Elías. Dios no le habla a Elías y le dice: ¿cómo es posible que después que yo he hecho algo tan grande, tú caigas en ese espacio tan terrible? ¿Quieres morir? Es lo que voy a hacer contigo. Y acabar con su vida. Pero Dios no hace eso. Elías se duerme y Dios le envía un ángel. Un ángel que le trae comida. Dice la Biblia que allí a su cabecera había una comida preparándose en fuego. Y el ángel despierta a Elías y le dice: levántate y come. Y Elías se levanta en ese estado en el que está, come y se vuelve a dormir. Y Dios no dice: ay, hay que dar por perdido. Realmente está bien sumido en esa depresión y no se puede hacer nada con él. No, Dios sigue porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Así que viene ahora el ángel nuevamente, lo despierta y le dice: levántate y come porque el largo camino te resta. Entonces Elías se levanta, come. Dice la Biblia que con ese alimento se sostuvo 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Horeb. Y es allí donde yo quiero que nosotros veamos que Dios sigue con nosotros a pesar de nuestras inconsistencias. Él está en esa cueva y Dios entonces le habla a Elías. Les quiero leer en Primera de Reyes, en el versículo 9 del capítulo 19. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta que yo creo que Dios nos hace a nosotros. Que de esta experiencia de Elías nosotros podemos aprender. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en ese espacio de preocupación? ¿Qué haces en ese espacio de depresión, de desesperanza, de desconfianza, en ese espacio de queja? ¿Qué haces aquí? Es decir, Dios no esperaba que Elías estuviese metido en una cueva tembloroso. Dios esperaba que su siervo, así como le hizo frente a 400 profetas de Baal, de la misma manera tuviera confianza para creer que Dios estaba con él, aún en la amenaza de Jezabel. Pero no, él estaba en un espacio de miedo. Y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Entonces Elías le dice la razón por la que está aquí. Mira, yo soy el único que ha quedado, le dice a Dios. Y más adelante Dios le dice: todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Elías se había sumido en un estado en que no podía servirle a Dios. No podía hacer lo que Dios quería que él hiciera. Porque como les dije al principio, estar en esos espacios hace que nos detengamos, hace que no seamos productivos,
hace que estemos lamentándonos y no tengamos las fuerzas para salir de ese espacio. Pero Dios interviene, amados. Y dice la Biblia que Dios vino a Elías. Primero hubo un viento fuerte. Dice la Biblia que allí no estaba Dios. Luego vino un terremoto. Imaginemos. Elías viendo todo eso, pero no estaba Dios allí. Luego un fuego. Y tampoco Dios estaba. Entonces hay un silbido apacible. Y allí está Dios. ¿Qué nos dice ese silbido apacible? Que solo en espacios de quietud y de reposo podemos ver a Dios. El Señor nos dice en su palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en un espacio de quietud en el que nosotros podemos reposar. No es que cambien nuestras circunstancias. Puede ser que estés en medio de una prueba, en medio de una dificultad grande. Pero Dios te recuerda que Él está en espacios de quietud, en espacios apacibles. David comprendió esto. Cuando David escribió el Salmo 23, dice unas palabras que son importantes en esto que venimos hablando. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Aguas de reposo. Es allí donde nosotros podemos descansar. Es que es allí, en ese espacio, donde la fe se alimenta. Es en ese espacio en el que nosotros estamos escuchando a Dios. Y así como Elías salió de aquella cueva para hacer la voluntad de Dios, Dios quiere que tú sepas que estar en ese espacio de preocupación, en ese espacio que no te hace ver más allá de lo que tienes al frente, no es saludable. Es peligroso. El Señor quiere que nosotros descansemos en Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que ir allí. Como decía el salmista, sé tú una roca a donde recurra yo continuamente. Tenemos que recordar que nuestro Dios es todopoderoso y que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Y que aún en medio de la aflicción, del dolor, de las situaciones, de los problemas, Dios sigue estando con nosotros. Pero Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos entendidos. Y cuando sintamos que nos estamos acomodando en espacios donde se nos está nublando la vista, donde solo estamos viendo lo presente, donde se nos van olvidando las promesas de Dios, Dios quiere, levántate y come. Levántate, sal de ese espacio, sal de allí. Porque Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros. Que Él quiere que reposemos en Él. Cuando el Señor Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, nos está haciendo una promesa de que su paz está con nosotros. Y sí, amados, van a haber momentos en que nos sintamos turbados, en los que nuestra fe claudique, en los que nos sintamos en un espacio que no nos permite ver bien a Dios. Pero sepamos que Dios, que nos ama, no nos quiere allí. Él quiere movernos a espacios de fe, de confianza,
de sosiego, de reposo. Jesús en el Getsemaní, cuando estaba con su dolor de enfrentar la muerte cruel que él sabía que iba a tener que enfrentar, en ese espacio de turbación de Jesús, miró a su Padre, clamó a su Padre, y Dios intervino para fortalecerle y ayudarle a levantarse para seguir el largo camino que le quedaba en la cruz. Dios siempre está con sus hijos. No le creamos al enemigo, porque el enemigo se complace en que estemos en esos espacios que son dañinos. No le creamos. Creámosle a Dios, que nos puede pastorear junto a aguas de reposo, que nos puede dar su paz, que en el silbido apacible nos habla para decirnos: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuán bueno y cuán misericordioso es nuestro Dios. Así que, amado, escucha esa pregunta del Señor: ¿qué haces aquí? Y si el lugar donde estás no es ese lugar donde Dios quiere que tú estés, levántate, ve a la palabra, ve de rodillas delante del Señor y dile al Señor: Señor, me quiero mover a ese espacio donde tú me hablas, donde tú me dejas sentir tu paz, donde tú me confortas. Dios les bendiga. Es un gusto compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Les invito a suscribirse al canal y a darle like y share para que otros también puedan recibir estos mensajes. Les amo en el amor de Jesús. Hasta la próxima semana.